Vamos a meternos en ese tema más adelante, pero ahora tiene la gentileza de atendernos para hablar un poco sobre la reforma laboral y un poco también sobre la marcha de la economía. Juan Gabriel Méndez. Juan Gabriel Méndez es el presidente del Movimiento Empresarial Antibloqueo. Y es empresario logístico. Ahora me va a decir el nombre de su compañía seguramente. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda aquí en Radio con Vos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, gracias por la convocatoria. Gracias a vos. ¿Cómo se llama tu empresa? Bueno, mi empresa se llama Just On Time Sociedad Anónima. Ajá. Yo tengo una empresa que almacena y distribuye productos aquí en Buenos Aires, en todo lo que es el ámbito de Cava y Gran Buenos Aires. Bien, contame, ¿por qué te integraste o formaste el movimiento antibloqueos y qué es exactamente? Bueno, en primer lugar, no lo formé yo el movimiento fue formado por la actual diputada Verónica Razzini por la provincia de Santa Fe. Ella, a través de un bloqueo que tuvo en su empresa, que es una empresa de corralón de materiales, hormigonera y recicladora de los productos relacionados a la construcción. Bueno, tuvo un bloqueo muy grande durante 2 meses de camioneros, pero no de Moyano, sino de la facción de Aladio, que es en la provincia de Santa Fe. Y yo particularmente tuve algo parecido, solamente en pandemia, tuve un bloqueo de camioneros, pero en este caso de Moyano directamente, o de los gremialistas del propio sindicato de camioneros de acá de Buenos Aires, porque te lo voy a contar y no me da ninguna vergüenza. En pandemia la situación de las empresas se pusieron extremadamente complicadas. Sí, claro. Entonces yo prioricé todos mis ahorros, en donde los dejé a sueldo, pero no despedí una sola persona. En ese momento mi plantel contaba con 65 personas. Inclusive tenía un gerente que me decía: Juan, cerrá una planta, que la terminé cerrando y despedí gente porque esto nos va a hacer daño. Cerré la planta, yo tenía 2 plantas en ese momento, pero no despedí una sola persona, porque en realidad eran muy buenos colaboradores y además me cuesta mucho despedir una persona por varias razones. En primer lugar, porque tiene una familia por detrás y tiene necesidades. En segundo lugar, porque capacitar a una persona nos cuesta mucho esfuerzo. Y además, buena gente que convive conmigo hace mucho tiempo, y desde ya que voy a agotar todos mis recursos antes de recurrir a un despido, ¿no? Entonces vos decís que intentaste no despedir y para eso empeñaste, me dijiste, todos tus ahorros. Mis ahorros. Ahora me llevó una situación tan extrema que tuve que, ya me quedé sin fondos, entonces tenía que decidir qué pago y qué no pago. Entiendo. Porque cuando no tenés ingresos es muy difícil. Bueno, entonces, a los que tenías en blanco les pagaban el sueldo desde el gobierno, ¿no? Los ATP. Bueno, yo no recibí ATP o sea, yo tenía 2 compañías en ese momento de logística, recibí por una y por una no recibí nada. Y era la mitad de mi personal. ¿Pero será que los tenías sin registrar a esos empleados? No. Uno iba al ANSES, yo me acuerdo, ibas al ANSES. No, dependía de la calificación de la empresa también. No era tan sencillo cobrar el ATP, Sí, era sencillo. Digo, sí. En mi vida, no dependía de la calificación de la empresa. ¿Calificación de qué? ¿En qué sentido? Mira, no me acuerdo perfectamente cómo era, porque era un tema contable. No me acuerdo, no me preguntes algo que no recuerdo ahora. Bueno, en todo caso, sí, hagamos la corta al oyente también, sí porque quiero hablar del movimiento. Vos lo que decís es, echaste gente a la que no le podías pagar en la pandemia, ¿y qué pasó ahí? No eché gente, y bueno, por sostener toda esa estructura se me fue una suma muy grande de dinero, que no es solo el personal, sino alquileres de depósitos y demás. A no tener actividad, la plata se iba yendo. Y te puedo garantizar que no tenía una sola persona en negro. Jamás en mi vida tuve una persona en negro, porque es algo que no va con mi cultura ni con mi tranquilidad. Bien. Mi tranquilidad está sosteniendo las normas y las leyes laborales, e inclusive las del país en su conjunto, ¿no? Buenísimo. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces tuve que dejar de pagar algo. Dejé de pagar los aportes sindicales en ese momento. Dejé de pagar unos meses porque preferí ir a las cargas sociales, que es el tema de
de las obras sociales, el tema de las obligaciones hacia los empleados, pero los aportes sindicales no aportaban tanto a la gente, no era tan significativo en ese momento, y decidí dejar de pagarlo. Bueno, automáticamente vinieron los Moyanos, me bloquearon la empresa, hasta que no puse esa plata de deuda que yo tenía, que la reconocía, ojo, no estoy diciendo que no la quería pagar, Sí. sino que no podía en ese momento. Sí. Bueno, los Moyanos vinieron por la suya, como digo yo, y me tuvieron bloqueado un par de días hasta que pagué. Tuve que pagar, obligadamente tuve que pagar. Es más, en ese momento tenía un amigo que me pudo dar una mano, me dice, mira Juan, salgamos de este lío, te presto el dinero, cuando las cosas se encaucen nuevamente, me lo devolverás, y así fue. Y ahí O sea, te integraste al movimiento antibloqueos. y ahí no es que me integré, sino que me convocan, porque yo a la vez hago una nota Sí. sobre esa situación en Infobae con Ricardo Cárpena, y resulta que esa nota le llega al movimiento y por ende me convocan. Y así empecé vamos a decir, militar este movimiento. Ok, ok, entonces es una organización política, digamos, por eso... No es política, no, al contrario. O sea, no te voy a decir que no es política, pero no es partidaria. Y entonces, ¿por qué hay algunos de sus fundadores que ahora son diputados del PRO, por ejemplo, de La Libertad Avanza? Bueno, es una decisión personal de cada persona que integra el movimiento. Hoy somos casi 300 empresas que están agrupadas dentro del movimiento. Si alguno quiere tener actividad política partidaria, tiene la libertad de hacerlo. Lo único que no puede ser parte de nuestro movimiento, esa es la realidad. Vamos a suponer que yo ahora tengo aspiración a ser diputado. Bueno, tengo que renunciar al cargo de presidente, retirarme y hacer lo que yo quiera. Está bien, pero hay algunos que han sido funcionarios de PRO, otros diputados, otros candidatos que no entraron. Hay bastante gente integrada al... No, ya te digo que no. Es más, tuvimos 2 personas, Verónica Razzini, que es actual diputada, sí, y después se dio en un socio que es hoy concejal por el pueblo de San Pedro, acá Gran Buenos Aires, que es concejal por ese lugar, nada más. Después no hubo ningún integrante político más dentro del movimiento. Político partidario, ¿no? Hay una nota que menciona a Martín Culato, el jefe operativo de las Fuerzas Federales, como alguien que participó de los encuentros del movimiento antibloqueos, del movimiento empresario antibloqueos, justificando la intervención de Gendarmería frente a algunas protestas, como por ejemplo la semana pasada y la anterior, las del Lustramax. ¿Fue así? Bueno, ¿Él fue o no fue? Bueno, mira, con Lustramax en primer lugar no tuvimos ninguna relación directa nosotros como movimiento. Okay. Es más, te digo que traté de comunicarme, traté de acercarme, escribir a través de las redes a estos empresarios y nunca se acercaron. No tiene relación alguna Lustramax con nosotros. ¿Y este hombre, Martín Culato? Este hombre te cuento, ¿qué es este hombre? Este hombre es director de operaciones del Ministerio de Seguridad y que, o sea, tiene esa función dentro del Gobierno Nacional, dentro del Ministerio de Seguridad, pero no es parte directa del movimiento, no tiene nada que ver. Pero es un funcionario del Ministerio. ¿Pero fue a sus reuniones o no? No, a las reuniones no. Por ejemplo, nosotros tuvimos una presentación en la UCEMA, en donde inclusive él fue invitado por nosotros para hablar sobre los bloqueos, en toda la intervención de los bloqueos de parte del Ministerio de Seguridad, e inclusive invitamos a la propia Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Seguridad, y por razones de salud no pudo venir porque justo la habían intervenido, y estuvo y vino en su lugar Martín Culato, en representación del Ministerio de Seguridad, a explicar los resultados en la intervención de parte del Ministerio de Seguridad en los bloqueos sindicales. Qué apellidazo, dicho sea de paso, ¿no? Culato para un funcionario policial notable. Juan, respecto del movimiento en sí, en el movimiento, ¿ustedes están de acuerdo con la reforma laboral que propone el gobierno, con el proyecto que propone el gobierno para reformatear las relaciones laborales y limitar a los sindicatos, en definitiva? Mira, estoy totalmente de acuerdo con la reforma laboral. No es, o sea,
estoy de acuerdo con la reforma laboral, tiene que suceder la reforma laboral, ya inclusive lo he dicho en otros medios. Lo que sí no creo que le falta mucho condimento pyme a la reforma laboral para ser, a mi criterio, por ser pyme inclusive, creo que la reforma podría ser más eficiente y facilitaría mucho más el empleo dentro del mundo pyme o del mundo emprendedor. ¿Esto vos decís que, por ejemplo, que se limite más la actividad de los sindicatos en las pymes o que se le den facilidades? No, mira, yo te voy a ser absolutamente claro con esto. A mí que se limite el sindicato en primer lugar, yo no estoy en contra en lo absoluto o sea, con los sindicatos. Lo que estoy en contra absolutamente de los sindicatos son de las malas prácticas, que no es lo mismo. Los sindicatos para mí tienen que existir, tienen que hacer su trabajo, que es defender los derechos de los trabajadores, me parece perfecto que lo hagan, pero con buenas prácticas, no con aprietes, con asambleas disfrazadas, o sea, bloqueo disfrazado de asambleas, las buenas prácticas sindicales. En eso estoy totalmente de acuerdo, es más, no tengo problema en sentarme con cualquier sindicato y discutir las formas de la mejor forma posible en beneficio del trabajo e incluso del trabajador en sí mismo. Lo que aducen algunos de los sindicatos que bueno, ustedes han cuestionado en distintas intervenciones públicas es que ellos siguen las buenas prácticas del sindicalismo, que hacen protestas, que organizan huelgas, que en algunos casos han hecho algún quite de colaboración o medidas más prolongadas, pero que los que no cumplen con las leyes son los empresarios. Un caso en el que ustedes intervinieron fue el de Lácteos Vidal, ¿no? Sí, es así. Bueno, Lácteos Vidal tiene una empresaria en particular, pero toda una familia detrás, que es la familia Bada Vázquez, que está involucrada en el mayor escándalo político y judicial del año pasado, que es el escándalo de Fred Machado con José Luis Espert. ¿A ustedes les consta que los Bada Vázquez no estén involucrados en esa trama que los investiga a ellos junto con Espert y con Machado? Mira, es un argumento absolutamente mentiroso, absolutamente de izquierda y de mala leche realmente, de mala práctica también. ¿Cómo? Mira, Alejandra Bada Vázquez, parte del movimiento, es parte de la comisión directiva del movimiento y la conozco a Alejandra personalmente. Sí. Me atrevo a decirte, y te lo digo con mucho fundamento, que yo por Alejandra Bada Vázquez pongo las manos en el fuego. Y mirá que no todo el mundo pone la manito en el fuego por nadie acá. No, claro. Y es más, no tiene absolutamente nada que ver con Fred Machado, con Espert, e inclusive han metido muchas mentiras, inclusive de tener relaciones y aporte a Patricia Bullrich, cosa que es una absoluta mentira, pero absoluta. Yo conozco a Alejandra desde el principio. Yo de eso todavía no te hablé, Juan, pero sí. Del otro, primero me llama la atención que califiques a un argumento como de izquierda. Pero lo que te puedo decir es que... Porque los de izquierda y justamente kirchneristas fueron los que salieron con esa burda mentira a sacarla a los medios. Bueno, fíjate quién lo dijo. No, el 28 de octubre del 25, el diario Perfil, que yo sepa no es de izquierda, publicó que Alejandra y Vidal Bada Vázquez figuran como managers de dos sociedades radicadas en Florida, que se llaman Quinta Criolla y Cueto Miami LLC, que comparten agentes y características estructurales con Fred Machado, que está siendo investigado en Estados Unidos, que tampoco tiene un gobierno de izquierda, por lavado de dinero y narcotráfico. ¿Vos decís que Perfil miente, que los registros públicos del Departamento del Estado de la Florida tiene firmas falsas de los Bada Vázquez en esas empresas? Mira, esto es muy fácil. La verdad que la que tendría que responder, o lo que tendría que responder por esto son los Bada Vázquez. Y te digo, sí, lamentablemente no conocimiento, teniendo conocimiento de la situación, sí, no tienen relación alguna, pero lo bueno sería que te lo respondan ellos directamente y que escuchen la verdad propia de ellos, porque nunca tuvo un derecho a réplica, ni nadie le pidió un derecho a réplica, ni a Alejandra, ni a la familia de Bada Vázquez. Sí. Lo que te puedo decir, la familia Bada Vázquez es una gente de mucho trabajo, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana todos los días y están al frente de una empresa láctea
que tiene mucho movimiento, Sí, está en bien, donde empleó más gente y funciona perfectamente bien. Se puede levantar a la hora que quieran, Juan, pero Sí, sí, que, pero no es lo que estás diciendo, te digo, yo estoy lo leyendo que diga perfil. es una cuestión de perfil. Yo te digo lo que No, sé de los Bada Vázquez. eh, No tiene nada que ver con Fred Machado, ni tienen que ver con Esper, e incluso te digo más. la unidad de información financiera, Juan, Sí. detectó durante el gobierno de Mauricio Macri, junto con la Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos, transferencias trianguladas entre estas cuentas de las sociedades que tienen en Estados Unidos los Bada Vázquez, los dueños de Lácteos Vidal, que vos estás defendiendo tan vehementemente, y las cuentas de Fred Machado, que además se habían formado en los mismos momentos. O sea, yo no los... Imagínate que vos tenés conexión directa, yo no, pero te estoy preguntando sobre cosas que detectó la justicia. Es muy fácil. Pregunten a la justicia qué relación tiene directa la familia Vidal con esto, y mi pregunta es, ¿por qué razón no actuó la justicia, no? Si son delincuentes... Actuó la justicia. Están tildando, lo que pasa es que yo te pregunto sobre el vínculo y vos me decís que es un argumento de izquierda. No sé, me resulta... Es muy de esta época también, tu respuesta, pero no... No. Yo te digo, soy totalmente apartidario, pero joder, te digo, Juan. los que salieron a hablar en los medios... Todo bien, pero... O los que salieron a hablar en el Congreso... justamente son kirchneristas y de izquierda. No salió a hablar, no sé, Poltroni, o salió a hablar uno de la Libertad Avanza o del PRO, o inclusive radicales. A mí me es indiferente eso. Pero Juan, la verdad está buenísimo que cada uno asuma su identidad. La verdad, en este caso vos me estás hablando como empresario, yo como periodista te estoy preguntando sobre datos concretos que publican otros medios periodísticos, y el que puso la ideología sobre la mesa, perdóname, es la primera vez que conversamos, pero fuiste vos. El movimiento antibloqueo, a mí me interesa su punto de vista porque es uno de los más encarnizados antisindicales que hay. Ahí te equivocás. Perdóname que te corrija. No somos antisindicales, somos anti-malas prácticas sindicales. Bien. No pongas palabras que no son nuestras, ni son nuestras prácticas, si no, no conoces el movimiento. Perfecto. Ahora, estas contradicciones respecto de buenas y malas prácticas, ¿no te parece que hacen mella en su prestigio o en el predicamento que puedan tener sobre la sociedad y sobre los diputados? Mira, las malas prácticas... ¿Vos qué entendés por malas prácticas sindicales? Te hago esta pregunta. No, yo hablo de malas prácticas empresarias en el caso de Vidal. De las sindicales me hablaste vos. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Estás entrevistando a la persona equivocada. Entrevistá a los Vidal directamente que tienen sus propias explicaciones. Pero te preguntaba también si Culato es funcionario y a la vez miembro. Vos me decías que no, pero que sí compartieron actos. Me decías que eran apartidarios. Discúlpame, porque creo que estamos mezclando las cosas. Culato es un funcionario que pertenece al Ministerio de Seguridad y reacciona al Ministerio de Seguridad ante un bloqueo sindical o que se interrumpa el normal funcionamiento de una empresa. Eso, fíjate que está claramente en la ley bases o en el DNU que se trató ya hace un tiempo atrás. Sí, es discutible. O sea, bloquear una empresa es un delito. Por ende, se tiene que interrumpir esa situación de quitarle el normal funcionamiento a la empresa. Sí, pero no. Eso actúa Martín Culato y recibe orden del Ministerio de Seguridad, no mías. Perdóname, Juan, pero el decreto no pasa por encima de las leyes que regulan la actividad de las fuerzas de seguridad, y lo que pasó en Lustramax, por ejemplo, es que apareció Gendarmería en un caso en el que no tenía jurisdicción territorial para hacerlo, porque no es la fuerza que tenía que intervenir en ese lugar. Por eso te pregunto por Culato, porque para algunos abogados, por ejemplo, encabeza una especie de fuerza paramilitar a las órdenes de Bullrich y vinculada con algunos empresarios, ¿no? Mira, ya de por sí, con el caso Lustramax, si intervino o no intervino, te digo la verdad, no tengo relación alguna con el caso de Lustramax.
y se intervino, no intervino bajo las órdenes ya de Patricia Bullrich, porque ya era senadora nacional. Intervino en este caso con Alejandra Monteoliva, ¿no? Bueno, sigue teniendo bastante peso Bullrich en las cosas bueno, que se hacen. No es mi área, lo desconozco Es y cierto, no te voy a, es cierto, eso no lo te voy digo a yo. hablar algo que desconozco, te voy a ser honesto. Juan, ¿ustedes tienen la personería jurídica? ¿Tienen inscripción ante el Estado? Sí. Porque yo tengo un documento por el cual en 2023, cuando intentaron pedir autorización para funcionar, la IGJ se las negó. No es el documento vigente este que tengo yo entonces. No. Nosotros tenemos personería jurídica en la provincia de Santa Fe. Ah, no a nivel nacional. No, que no es lo mismo. La tengas en Santa Fe, la tengas en Corrientes, San Juan, en donde sea, es personería jurídica. Yo lo que tengo es un documento por el cual la Inspección General de Justicia, la IGJ, que es la que regula la actividad de las ONG, de los partidos políticos, de los movimientos, les niega el 21 de junio de 2023 el acto de autorización para funcionar, porque aduce que su objeto resulta contrario al bien común. Esto, decís, pasó solo en la ciudad. No, mira, la IGJ pertenece a Cava y nosotros teniendo personería jurídica en cualquier provincia, en cualquier otro lado del país, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de rendir los balances en Cava, nosotros los rendimos en Santa Fe. Entiendo, pero la personería jurídica es tan válida en cualquier parte del país, la tramite donde la tramites. O sea, ustedes van a seguir presentándose en otros conflictos de otros lugares del país donde consideren que hay malas prácticas sindicales. Totalmente, no pierdas dudas porque esa es nuestra lucha. Bueno, Juan, ¿y el miércoles de la semana que viene van a estar en el Congreso presentes? ¿Tienen alguna llegada o alguna institución, alguna instancia en la cual vayan a expresarse? Mirá, por el momento no tenemos ninguna invitación. Bien, ¿sí tuvieron contactos con legisladores de alguno de estos partidos que apoyan la reforma? Sí, hemos tenido contacto, inclusive hemos discutido algunos puntos en donde justamente cuestionamos que para las pymes y para los emprendedores consideramos que falta mucho contenido. Bien. Juan, gracias por este rato que te tomaste para atenderme. No, por favor, lo único que te pido, no mezclemos las cosas y realmente con los Bada Vázquez me gustaría que le hagan una entrevista a Alejandra o a cualquier integrante de la familia Bada Vázquez. Sí, no lo dudes. Que les explique perfectamente cómo es la situación de los Bada Vázquez, porque te puedo asegurar que es una gente de mucho trabajo, con mucho sacrificio, que inclusive apuesta mucho por el país. Y realmente lo que a mí me encuentra en todo esto es que están desprestigiando una familia que realmente solo apuesta por este país y no tiene relación alguna con narcotráfico ni con ninguna otra cosa que sea ilegal. Eso te lo puedo asegurar. Juan, ahora mi producción te va a pedir los teléfonos porque a nosotros no nos quisieron atender por ahora, pero con todo gusto conversamos con Alejandra o con Miguel. Yo te los paso, quédate tranquilo porque la verdad que es algo que me inquieta porque le tengo mucho aprecio a esta gente, es gente que realmente apuesta mucho por este país, son inmigrantes que vinieron sin nada acá, trabajaron arduamente justamente y realmente las malas prácticas sindicales de la tierra le hicieron mucho daño y creo que tienen que tener la oportunidad de explicar su verdad y no dejarse... porque es una familia que su nombre pesa justamente dentro de la colectividad española y es gente de trabajo, gente sana. Y por eso te dije de un principio, por Alejandra, que la conozco muy bien, yo pongo la mano en el fuego y eso te lo puedo garantizar. Bien, por eso es lo que te pasa a vos que la conocés. Yo me tengo que atener a los actos administrativos. Lo que dice la justicia, lo que descubrió la unidad de investigación financiera, a estas pruebas registrales del estado de la Florida y a toda la documentación que le presento a mi audiencia. Lógico, mira, lo conversaremos con la ley con bajo el brazo hay que hacer todo. Y si los Bada Vázquez hicieron algo mal, bueno, tendrán que responder a la justicia como corresponde, porque justamente nosotros, lo que nos hace fuerte y lo que nos hace luchar por este país, que las cosas cambien, es la ley bajo el brazo y con la ley en la mano, como se debe. Esas son nuestras prácticas. Juan, gracias por este rato, de vuelta. No, gracias a vos, un gusto. Hasta luego. Un saludo. Chao, chao. 3:30 de la tarde.
Alejandro